a cargo del Departamento y el Servicio de Cirugía General. Mi nombre es Víctor Hernández, soy residente del tercer año de Cirugía General y junto a mi asesor, el doctor Juan Paz, como todos lo conocen ya, él nos apoyaba en el servicio de radiología del Hospital Mario Catarino Rivas. Este día pues hemos enfatizado por parte del hospital en lo que es la tomografía abdominal en trauma. La trauma, según las guías clínicas mexicanas del 2018, nos hablan que es un problema de salud pública, enfatizada como la cuarta causa de mortalidad en la juventud, de 15 a 45 años. ¿Sí? En todas las emergencias llegan traumas, tanto de ginecología, pediatría, cirugía, que son traumas. No voy a contar el otro. Entonces enfatizamos este tema. Vamos a hablar un poquito sobre la tomografía. Todo inicia cuando descubren los rayos X por Röntgen, como ustedes ya lo manejan. A inicios de 1900, exactamente 72, este hombre, Godfrey Hounsfield, él, de procedencia inglesa, idealiza que utilizar estos rayos X, utilizando múltiples detectores y haciendo cortes transversales en ese momento del cuerpo humano. Él se basó al inicio en la neuroradiología. Ahí es donde inicia esto. Va adelantándose durante el primer siglo después de esto. Él viene y inicia con lo que es la tomografía helicoidal, donde ya tiene mejor resolución y es más exacta a la hora de la realización de los cortes. Por cierto, 6 años después de 1972, que es Hounsfield idealiza y ve la necesidad que tiene la tomografía en toda la medicina, gana el premio Nobel a la medicina en 1978. Un poquito de epidemiología. Tenemos dos artículos diferentes. El primero es noruego, el segundo es mexicano, que es lo más cercano que nosotros pudimos obtener acerca del trauma, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo. Como podemos observar, en el primer estudio noruego, nos habla de que hacen un estudio de 7.202 pacientes con traumatismos ingresados, en los cuales 449 nada más, que es un 6.2%, tenían un trauma abdominal cerrado. La edad media fue de 31 años, comparado al estudio mexicano, que fueron 4.961 del este de México. Ellos en un promedio de 28.7 años, que en ambos los hombres eran los principales en un 70% en Noruega y en un 91.4% en México. El 33% de trauma en el mexicano era cerrado, mientras que el otro porcentaje era un trauma abdominal penetrante, ya sea por herida por arma blanca o herida por arma de fuego, primordialmente por herida por arma de fuego. Y la estancia hospitalaria que estos pacientes recibían en su momento era de cercano a 7 días posterior al trauma. Se realizaron 3.630 laparotomías exploratorias y 370 de estas laparotomías eran laparotomías diagnósticas no terapéuticas. ¿Qué significa eso? Abrimos, vemos, cerramos, no hay nada. ¿Ok? En eso tomamos en cuenta la tomografía, ya que es una herramienta que nos facilita tomar este tipo de decisiones o nos apoya a la hora de tomar estas decisiones. La mortalidad, según los noruegos, me llama la atención porque ellos tenían 12.5% de mortalidad a los 30 días y 13.6% a los 30 días, mientras que en el mexicano hablaban de que la mortalidad de ellos se manejaba en un 12%. Entonces, es equiparado tanto el noruego como el mexicano, teniendo más cantidad de pacientes por trauma, México, ¿verdad? Recordar también que los traumas en abdomen cerrado, tenemos el trauma, el principal es el vaso, secundario hígado y tercero intestino delgado cuando es un trauma abdominal cerrado. Tenemos este artículo del Departamento de Salud de Washington del 2022 que nos habla acerca de las lesiones
abdominal cerrada es común y suele ser consecuencia principalmente de colisiones vehiculares, agresión física o caída. Es el día a día de nuestra emergencia, pacientes en moto. Es una epidemiología de la motocicleta para nosotros que causa desastre. En los niños menores de 14 años, el traumatismo abdominal es la segunda causa de mortalidad, precediendo nada más por el trauma cráneoencefálico, que es en su mayoría la causa prima de mortalidad. Y las lesiones del abdomen se van a dar de acuerdo al mecanismo de cizallamiento, compresión o desaceleración. Y como les explicaba, el órgano más afectado siempre lo vamos a tener en el trauma abdominal cerrado del vaso. Tenemos la tomografía abdominal cerrada. Como les dije que desde 1972 hubieron cambios para mejorar la visualización, la resolución y la rapidez con que ésta se producía, así teníamos una mejor respuesta a la hora de la toma de decisiones. La TAC se ha convertido de manera rutinaria en el uso y como una herramienta que va de la mano, la parte de la radiología con la parte de traumatología para la toma de decisiones. Sin embargo, la sensibilidad en los órganos sólidos es mucho mejor que en las vísceras huecas. Teniendo las lesiones de intestino y tanto de diafragma, su sensibilidad baja hasta un 60 a 70%. Entonces no tomemos como indicativo una tomografía de primera instancia para tomar decisiones a la hora de sospechar de un traumatismo de intestino delgado, o cuando es un niño, generalmente, que lo ponen atrás con los protectores y hace una lesión de seal bead, como le llamamos, o de cinturón de seguridad, puede tener una lesión y esta, al no desgarrarse completamente el intestino delgado, sino que solo una porción, podemos no tener una irritación peritoneal, que como vamos a ver las indicaciones de una laparotomía para nosotros, es que tenga una irritación peritoneal o el paciente esté hemodinámicamente inestable, con dolor abdominal, o un paciente con trauma abdominal cerrado, con un FAS positivo, y en cambio, o un TAC que nos oriente a que hay una hemorragia activa en ese paciente en ese momento y que no pueda ser controlada. La mayoría ya de estudios van haciendo manejos no operatorios, es lo que se busca, y lo menos indicado es llevar a un paciente a quirófano, y si podemos optar de diferentes formas o de no llevarlo, sería la forma más adecuada. Este es el libro que nosotros utilizamos, que es el libro de Feliciano y Mattox, de la 9ª edición, donde nos dan indicaciones de cuándo hacer una tomografía abdominal, cuando hayan signos o síntomas. Cuando hayan síntomas, no es que vamos a tener una irritación peritoneal establecida, ese es un síntoma característico de que tenemos que ir a operar al paciente. No, cuando tengamos signos de que tengamos una palpación y que tengamos dudas de irritación, una palpación profunda, dolorosa, pero que no tengamos una irritación peritoneal. Después de un traumatismo de alta energía, es un paciente que durante un trauma tiene una fractura, por ejemplo, de la columna dorsal, o una fractura, entonces, o que tengamos un trauma de tórax, un trauma de pelvis, tenemos posiblemente por definición un trauma abdominal, ¿sí? Y lo otro es la lesión que justifica una evaluación diagnóstica abdominopélvica. Vamos a ver bien frecuentemente los traumas de pelvis. Eso se da por diferentes mecanismos, y eso lo vamos a ver tanto en pediatría como en cirugía y ginecología también, porque hace poco tuvieron un caso de un trauma de pelvis con una lesión de la arteria ovárica, creo que era, y estaba chocada. Vamos a hablar acerca del hemoperitoneo, del líquido y gas que podemos encontrar acerca del ataque abdominal, pero antes de eso no podemos, si no conocemos lo que son las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield, como se apellidaba el que realizó el ataque, es un algoritmo matemático con el que pudieron ellos llegar a esta, tomando 0 como todo basado en el agua. Si nos acercábamos a 1000, es densidad ósea, ¿sí? O también podríamos tener hacia negativo entre menos cantidad de agua tuviera, o se alejara. En trauma nos interesa esto. Si ustedes ven, dice que de 0 a 10 unidades Hounsfield, lo que vamos a encontrar es líquido. Si encontramos de 30 a 45 unidades Hounsfield, hay un sangrado agudo
y si tenemos de 45 a 70 unidades Hounsfield, ya habla de un sangrado que ya está coagulado. ¿Por qué es importante eso? Porque eso va a depender mucho el manejo que ustedes le van a dar. Recordar que no todos los pacientes simplemente vienen que son 15, 20 años con un trauma y ya está sangrando agudamente. No, puede ser un cirrótico que nos está sangrando también. ¿Y cómo vamos a diferenciar eso? En eso nos ayuda a verificar lo de las unidades Hounsfield o si está agudamente o no sangrando. Ok, cuando hablamos del hemoperitoneo, como ustedes ya mencionan que sangre en la cavidad peritoneal, es un signo significativo de lesión intraabdominal después de un traumatismo cerrado. El radiólogo tiene que descubrir dos cosas. ¿Dónde está la ubicación de este sangrado, la fuente de este sangrado y cuánto es la densidad para poder dar un diagnóstico? Entonces, para la ubicación se debe determinar si el líquido es intra o extraperitoneal y todo esto se basa al final en conocer la anatomía en este punto radiológico de a dónde va a estar este tipo de sangrado. Nosotros en la emergencia, gracias a Dios, contamos con un ultrasonido que es el que nos ayuda a tomar decisiones. Pero si un paciente tiene un trauma abdominal cerrado y tiene un FAS positivo, pero el paciente no está hemodinámicamente inestable, nos da un tiempo o una apertura para nosotros vigilarlo y llevarlo a, como dice el primer mundo, a una tomografía. Tenemos otro signo, que es un signo importante, que es el signo del coágulo centinela. Aquí hay una densidad y aquí hay otra. No sé si la logran ver, acá hay una línea. Este se llama coágulo centinela. El coágulo centinela solo nos explica el origen de donde está el sangrado. Entonces, ellos tienen que valorar dónde está el sangrado y que de acuerdo va a haber una mayor densidad, como ya vieron anteriormente, en el lugar donde está coagulado que la lejanía del sangrado. Entonces, de eso se van a basar para podernos dar el diagnóstico del coágulo centinela. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver, según la flechita, el coágulo centinela, mayor densidad y menor densidad de acuerdo a esta se aleja del origen. En el caso del líquido libre de baja densidad, como mencionamos al inicio, menor de 10 unidades Hounsfield, tenemos que descartar siempre que no sea ningún paciente renal, ningún paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente cirrótico. ¿Sí? Aquí podemos ver líquido libre a este nivel. Si el paciente niega o no padece ninguna enfermedad de esta, sí debemos de presentar y estudiarlo más a fondo, que no vaya a ser un trauma de vejiga. Muy frecuentemente un trauma de un paciente que va en un vehículo, generalmente la vejiga va llena, se rompe la parte extraperitoneal de la vejiga y empieza. Entonces estas unidades Hounsfield nos ayudan a verificar, o si es el intestino también, que está material intestinal drenando a este nivel. Tenemos el neumoperitoneo. El neumoperitoneo simplemente es la presencia de gas a nivel del abdomen. Pensar que quiénes nos pueden dar gas, ¿verdad? En una lesión a nivel abdominal, el intestino. ¿Sí? El neumoperitoneo después de un traumatismo cerrado es 95% específico para una lesión intestinal. Como les dije, al inicio no vamos a encontrar, pero van a haber hallazgos radiológicos que se van a asemejar para que nosotros podamos dar un diagnóstico, aunque no tengan la sensibilidad establecida de un 90, arriba de un 90%. Otros hallazgos que aumentan, como vamos a ver más adelante, de una lesión a nivel intestinal es el engrosamiento de la pared y un hematoma mesentérico. Sin embargo, el neumoperitoneo o el aire retroperitoneal o extraluminal no siempre se deben a lesiones intestinales. ¿Sí? Aquí podemos ver nuevamente otras imágenes para que nos vayamos correlacionando a nivel. En esta parte anterior, pues el paciente se encuentra en decúbito, ¿verdad? Supino. Entonces lo podemos ver que el aire siempre va por densidades a subir hacia la parte más próxima.
Tenemos otra situación importante que eso lo manejamos nosotros y lo vemos en FAST cuando hacemos ultrasonidos, que es la vena cava inferior aplanada. Aquí podemos ver la vena cava. Ellos refieren, se define en la tomografía que si la vena cava en su medida anteroposterior mide menos de 9 milímetros en 3 cortes, este paciente necesita administración urgente de volumen, ¿sí? Todo paciente que ustedes la idea de esto es que ustedes nos vayamos familiarizando con ciertos términos, no que seamos radiólogos, porque eso tiene que estudiar 3 a 4 años, pero que nos apoye a la hora de toma de decisiones, que nosotros lo podamos hacer si no contamos con esto. La inspección sistematizada de descartar de órganos sólidos, como les dije al inicio. El trauma, generalmente, los primeros órganos que se dañan son órganos sólidos, teniendo el vaso como el primer órgano que se daña, y eso lo van a mencionar el ATLS, el trauma de Mato. Ciertos artículos difieren un poco con el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, el mayor tamaño el órgano que tiene un mayor tamaño en la cavidad abdominal, ya que nos toma desde el cuadrante superior derecho y parte del cuadrante superior izquierdo, y por su volumen también está expuesto al trauma. Pero el que nosotros vemos con mayor frecuencia, según recuerdo el ATLS habla del 55%, es el vaso. Tomar siempre referencia de que si el paciente tiene fracturas costales bajas, tiene un 40% que tenga un trauma esplénico y que ese vaso sangra. ¿Por qué? Porque el vaso tenemos una irrigación directa desde el tronco celíaco. La arteria esplénica nos sale de ahí y son cantidades de sangre que ustedes van a ver que solo los que miramos trauma y hacemos la parotomía en este tipo de casos vemos la cantidad de sangre y cómo se puede chocar un paciente por una lesión esplénica. La TAC permite el diagnóstico en un 95% y se observa heterogeneidad en el realce arterial tardío. Aquí vamos a ver dos fases, fase portal que se llama venosa y la fase arterial, doctor. Buenas. En cuanto a las fases, pues tenemos la fase simple. Primero el paciente se hace el estudio sin medio de contraste. Después tenemos una fase arterial temprana o la fase angiográfica, cuando tenemos angio de aorta, angio de arterias pulmonares, que esa se hace en los primeros 5 a 15 segundos. Esa es para descartar pseudoneurismas, laceraciones de las arterias o aneurismas en total. Después la fase arterial tardía, que ya es para buscar la vascularidad de los órganos en sí. Tenemos la fase portal venosa, que es a los 60, 80 segundos. Y después son las fases tardías que se hacen a los 2, 5, 10 minutos. Entonces el vaso, como es un órgano tan vascularizado que si solo lo vemos en la fase arterial, no vamos a poder descartar ninguna lesión porque se ve muy heterogéneo por sí. Entonces toda tomografía entramos y tiene que ser multifásica, o sea, simple, arterial temprana, venosa y una tardía para descartar todo este tipo de lesiones. Ok, gracias, doctor. Si observamos esta imagen, podemos tomar en cuenta que aquí debería de estar el vaso. Este es un trauma por estallido, es decir, un trauma, según la Asociación Americana de Trauma para nosotros, estadounidense, es un grado 5. Este es indicación de un grado 4, un grado 5, o se vasculariza o tiene un estallido todo el vaso y es indicación quirúrgica y no para nosotros. Aquí tenemos por imagen tanto la Sociedad Americana de Traumatología y tomografía tienen una comparación a la hora de poder definir el trauma. No les voy a ahondar, pero tenemos que ver la profundidad de la lesión, la superficie de la lesión y el hematoma en la lesión. Generalmente, en un país ideal, ninguno de estos tres se opera. Tendría que hacerse una angioembolización, entrar a una unidad de cuidados intensivos. Lo que se nos complica a nosotros es que no tenemos eso. No tenemos la situación de estar vigilando en una unidad de cuidados intensivos y mandarle a una embolización a un paciente con trauma grado 3 de esplénico. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para asegurarnos que este paciente no vaya a tener una complicación de resangrado posteriormente? Pues si tienden a resangrar más o menos el 40% de estos pacientes. Entonces hacemos la esplenectomía.
también darles a conocer, ¿verdad? Que después de una esplenectomía para todos hay que mandarles a hacer, poner vacunas a los pacientes para encapsulados y que no vayan a tener problemas, complicaciones infecciosas posteriores. El hígado, como les mencioné, generalmente se asocia a una injuria entre los órganos de un 45% esplénico con el hígado. Va a tener 45% de relación de que el hígado se afecte y que se afecte también el vaso. 33% van a presentar fracturas costales bajas y se afecta con una frecuencia de 3 a 1, siendo a su vez el segmento posterior más frecuente. Aquí podemos ver una lesión grado 4. Quiere decir que nos está afectando el 25 al 75% del trauma hepático. Hay algo que nosotros reconocemos como NOM, que es el manejo no operatorio. Es como le digo que ahora es lo que se trata de hacer para no llevar a injuria al paciente de un estrés quirúrgico, que a veces eso, con la parte clínica creo que juntamos un poco, porque cuando metemos un paciente a quirófano tenemos hormonas contrarreguladoras, tenemos que van a alterar la homeostasia del cuerpo. Entonces, y no tenemos en algunos momentos las mejores condiciones para darle un postoperatorio a un paciente. Siempre que vamos a un paciente, los que somos quirúrgicos, tenemos que pensar en el preoperatorio, que es lo más importante a la hora de llevarlo en sus mejores condiciones. En el ámbito de trauma, pues tratar de llevarlo lo más estable que se pueda. Tomar en cuenta también, ¿verdad?, que a la hora que usted llega a un trauma al paciente, el paciente llega con signos vitales alterados. No llega hemodinámicamente inestable, como dice, llega con signos vitales alterados. Si ustedes reponen los líquidos y reponen hemoderivados y el paciente aún así persiste, ahí sí hablamos de una hemodinámica inestable y ahí sí es indicación quirúrgica. ¿Sí? Entonces, tenemos basado en el trauma hepático, casi ahora todos los manejos del trauma hepático se hacen por angioembolización en el primer mundo. Es muy raro que vayamos a quitarle una lobectomía a un paciente. ¿Cuándo es quirúrgico un trauma hepático? Cuando estemos dinámicamente inestable. Puede ser un grado 1 y se le puede inestabilizar el paciente. ¿Por qué? Por las cantidades de sangre que maneja el hígado son demasiado altas y nos puede inestabilizar un paciente. Entonces no necesitamos que sea un grado 5 para poderlo nosotros tomar la decisión de llevar a quirófano. Las laceraciones, aquí podemos ver una laceración en diferentes fases. Acá hay un sangrado activo, acá ya hay un hematoma consolidado con un sangrado. Como podemos ver, ¿qué diferenciarían de este? ¿Qué podría ser este? El hematoma centinela que decimos, ¿verdad? Hay un hematoma con mayor densidad al sangrado activo que se ha presentado. ¿Sí? Aquí podemos ver los diferentes tipos. Acá hay un sangrado activo y acá hay un sangrado ya establecido. Otro trauma sólido que vamos a ver muy frecuentemente es el riñón. El riñón tiene muy buena irrigación, tenemos 5 segmentarias que nos dan la irrigación del riñón, pero que se va a quitar un riñón solo porque tenga una lesión. Generalmente el riñón es bien acertado a que podemos hacer nefrectomías parciales, siempre y cuando no tenga una lesión del pedículo vascular, porque ya esto nos lleva a isquemia, se nos hacen trombos, igual el riñón, posteriormente aquí podemos verme, tenemos diferentes, aquí tenemos un hematoma, aquí tenemos aumento de la densidad y tenemos un área en cuña que le llaman. Pero a este tipo de pacientes, lo mejor en el área de nosotros de trauma es que podemos darle, mientras no estemos dinámicamente inestable, darle un chance y que en su momento el especialista de su área lo maneje. No toda hematuria, como creemos nosotros, un paciente que no tenga hematuria, no tiene lesión renal, sí puede tener lesión renal. No toda hematuria tampoco es fija de que tiene más de 50 por campo, lo voy a meter, aunque estuve revisando unos artículos de pediatría, que es una indicación de TAC que tenga más de 5 eritrocitos en un examen general de orina después de un trauma. Las lesiones de intestino delgado, como les mencionaba, tenemos este tipo de lesión que se le va a encontrar a los pacientes. También se puede dar este tipo de lesión embarazada. Después de las 20 semanas, creo que a ese nivel se va a encontrar, ¿verdad?
el útero, entonces sí puede haber una lesión a nivel uterina. Y esos son sangrados que ellos han de manejar de una forma de emergencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos? Generalmente son los pacientes que generalmente tienen un trauma por automovilismo. Generalmente en nuestro medio son las motocicletas. Todos ustedes se van a basar de ese 71.4% que nos puso México en el 2018. Yo creo que nosotros andamos equiparados en ese porcentaje, no con el 50% que nos pone Noruega. Bien diferente, ¿verdad? El tipo de población. Los mecanismos postulados que ocurren en la lesión del intestino delgado es aplastamiento. El aplastamiento es un golpe directo que va a comprimir el intestino contra la columna vertebral. Cizallamiento, todo el intestino tiene un mesenterio. Este movimiento que hace puede desgarrar el intestino y causar también una lesión intestinal y una ruptura de asa intestinal, es decir, que ustedes como que tuvieran un globo, lo apretan y se rompe. Eso se llama una asa de Pseudo cerrada. Todo esto se puede dar en el ámbito del trauma. ¿Cuáles son los hallazgos asociados a una lesión? Como les dije, la sensibilidad de esto es del 70%. Es muy baja para la tomografía, pero entre ellos, el 79% vamos a encontrar el líquido libre sin lesión de un órgano sólido. Ustedes van a buscar un órgano sólido, los van a ver normales, pero va a tener líquido libre. 78% refiere de que sí puede ser por una lesión intestinal. La segunda causa que vamos a tener es un neumoperitoneo en este tipo de pacientes o un engrosamiento de la pared por arriba de 4 a 5 milímetros. Son los 3 con mayor sensibilidad que vamos a encontrar según los artículos que leí acerca de las lesiones. Ya la acumulación grasa, la grasa sucia, como llamamos nosotros, un hematoma mesentario se va a encontrar en menos porcentaje. Aquí podemos ver un paciente con una extravasacción activa, esta, en una fase arterial, con sangrado activo en un paciente por herida de arma de fuego de 28 años. Aquí podemos ver las diferentes densidades. Aquí ya no tenemos un sangrado activo, sino que hay un hemoperitoneo. Ya está estando establecido. Este es un artículo de las guías del oeste del manejo del trauma abdominal cerrado, en que hacen un estudio multicéntrico en el 2019, donde refieren que el intestino delgado aún tenía una TAC negativa y que también hubo disminución de la mortalidad de SEA al 1.3%. Creo que porque nosotros en estas áreas, porque tenemos mayor cantidad de trauma, pienso que nos preparamos un poco más a la hora de hablar de trauma que los otros países. El líquido libre sin lesión en órganos sólidos tuvo una incidencia del 38% de rotura del intestino delgado, pero esto significa que el 62% no tuvo esta visualización del líquido libre. Entonces, este artículo nos hace como dudar de que también el líquido libre vamos a tener en el área del intestino delgado. Bien. Vamos a abordar unos temas prácticos en cuanto cuando viene el paciente a la emergencia, un trauma. Usualmente lo primero que se le hace es pues, signos vitales, examen de sangre y se le hace el FAST. Este tipo de pacientes se tiene que dividir en categorías para ver si está estable o no estable. Si está muy inestable, pues usualmente el paciente va directamente a quirófano. Después, aquí he escuchado que el paciente se le hace tomografía días después, ya sea a veces porque no tiene recursos, no hay medio de contraste, pero a veces dicen, no, está inestable, entonces no lo digamos al tomógrafo, pero la tomografía se hace en menos de 5 minutos y ahí conseguimos todas las respuestas que necesitamos a un paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, no es contraindicación cancelar una tomografía en un paciente en trauma que venga inestable. Hasta a veces la hacían el ataque de cerebro y después el abdomen, ahí quedaba, el paciente se inflaba, y después ya el neumoperitoneo era demasiado obvio. O la pasaban a rayos X, hacía ese rayos X de abdomen sin hacer la tomografía abdominal. Entonces hay que acostumbrar que pues TAC de abdomen es una herramienta muy, muy necesaria. No hay contraindicaciones a menos que ya tenga un antecedente previo de anafilaxis al medio de contraste. Pacientes embarazadas también se le hace tomografía abdominal contrastada si está hemodinámicamente inestable, ya que el Colegio Americano de Ginecología dice que el factor más importante es la madre
y que si no se encuentra la lesión importante, pues ahí la prioridad es rescatar a la madre, y sin la tomografía no vamos a encontrar las causas. En cuanto a extravasación arteriales, eso depende de qué tan rápido sea la extravasación. Si es aproximadamente más de 10 cc por hora, se va a ver en la tomografía, en la fase arterial. Si es menor de eso, no se va a ver en la tomografía, solo se va a ver como líquido libre, y ahí pasaría pues a otro nivel, que es la angiografía, con sustracción digital. Para ver lesiones renales, ya propiamente dicho, usualmente van a ver si el paciente tiene hematuria o no. Lo que queremos ver en ese caso es si hay una lesión del sistema excretor, si hay lesión del sistema excretor, los uréteres, la vejiga, y para eso pues vamos a necesitar que el paciente se le haga una fase excretora. O sea, el paciente, ese es un estudio que tarda un poquito más porque tenemos que esperar 5 minutos más a que el paciente excrete el medio de contraste. Si esta fase no se le pide, no vamos a poder ver urinomas, lesiones de uréteres, lesiones de vejiga. Eso es para cualquier tipo de lesiones, hasta lesiones iatrogénicas de vejiga, pues uréteres, pues necesitamos enfatizar al técnico o al radiólogo que queremos hacer una fase excretora, no simplemente es TAC de abdomen con contraste, porque si no el técnico ahí no le va a hacer esa fase y después el paciente hay que llevarlo de vuelta a hacer esa fase excretora. Lesiones, contraste bioral no es lo que se usa en la primera tomografía, no es necesario porque quita mucho tiempo. Y la verdad es que si le damos medio contraste bioral a un paciente que tiene un sangrado activo, pues el contraste lo puede opacificar. Si en otra caso se quiere usar contraste bioral, se puede esperar para buscar otro tipo de lesiones como extravasaciones o lesiones intraluminales. También les recomiendo que pues, si hay una lesión de esófago, se les puede hacer un esofograma por tomografía, es muy útil, solo se diluye el medio de contraste, se le da de una forma que el paciente no broncoaspire, y lo vamos a poder descartar cualquier tipo de lesiones murales del esófago, intestino, duodeno. El duodeno, que es justamente el lugar más común de lesión del intestino. Lo mismo para la vejiga. Si queremos descartar una lesión en vejiga y la tomografía inicial está normal, usualmente lo que pasa ahí es a la cistografía por tomografía. El paciente se le coloca una sonda Foley y se le pasa un medio de contraste a través de la sonda para opacificarla y descartar si no tiene lesión retro o intraperitoneal, ya que los manejos son diferentes. El FAST, el ultrasonido de entrada, el FAST, pues usualmente solo es para descartar líquido libre. No es en sí una herramienta para descartar lesiones intraabdominales, porque a veces a mí me habían pedido ultrasonidos días después. El paciente tiene hematuria, el paciente tiene ictericia. Le pedimos el ultrasonido porque el paciente está inestable y no se le hizo la tomografía cuando comenzó el cuadro clínico. Y el ultrasonido, pues me pasaba a mí que le hacía el ultra, no, está normal. Y después iba a tomografía, lesión grado 3 en el riñón derecho, lesión grado 2 en el riñón izquierdo, lesión grado 1 en el hígado, porque esas cositas pequeñas no se ven en el ultrasonido. En el mundo moderno sí se puede usar ultrasonidos con medio de contraste, cual sí se pueden detectar lesiones, pero eso es más académico que por otra cosa, porque nadie va a perder el tiempo en inyectarle medio de contraste y hacer un ultrasonido. Las tomografías simples, si no hay medio de contraste, pues básicamente queda un rol secundario para ver líquido libre, para ver hematomas, descartar fracturas, descartar nemoperitoneo. Es como que les hago la énfasis que aprendan a reconocer el nemoperitoneo, ya que pues, es un hallazgo muy obvio y nos da mucha información y a veces no se da la ventana correcta para descubrir nemoperitoneo. Y les quiero hablar un poquito sobre ventanas, porque a veces me envían las tomografías y las ventanas creo que tienen algo confunde a la gente. A la izquierda, esa es una ventana de mediastino a tejidos blandos. Gracias. Donde, pues, aquí es bastante obvio que tiene nemoperitoneo, que el aire que se ve negro, igual que el aire que está afuera, pues eso es gas. Pero si le ponemos una ventana de pulmón, el gas es mucho más obvio. Aquí tenemos el nemoperitoneo que siempre se va a ir a la porción menos dependiente. Y también tenemos neumatosis intestinal, que es gas dentro de las paredes del intestino, ya que usualmente lo vamos a encontrar en enterocolitis, en necrotizantes, lesiones de vísceras huecas, hasta puede ser benigno. En ciertos casos depende del paciente. Pacientes postoperados pueden tener esta apariencia de neumatosis, pero esta es la ventana para ver gas. Si no tenemos esta imagen aquí, pues probablemente no descartemos que no tenga una lesión en las paredes. Lo otro es que si estamos viendo pulmón,
tenemos que dar un ataque de tórax y solo tenemos esta ventana, pues yo no puedo ver lesiones en tejidos blandos ni hueso. Entonces siempre es importante, y aquí es como lo que me gustaría que los residentes de cirugía, o a veces pediatría, bueno, tal vez lo más de la cirugía, que vayan con el paciente al tomógrafo y que se pongan con el lado del técnico para que les muestre las fases y el coronal en sagital, ya que como no hay radiólogo, no siempre hay radiólogos en los turnos, que los miren en sagital, en coronal, en oblicuos, que les digan, déjame ver la arteria hepática, déjame ver la arteria renal, porque si solo tienen placas impresas, tal vez no van a ver esto, porque el técnico no va a imprimir una ventana de pulmón en abdomen. No va a imprimir unas imágenes para descartar pseudoaneurismas, que son bastante frecuentes, y si son muy pequeños no se van a ver en estas imágenes axiales. No vamos a poder ver pseudoaneurismas de la arteria hepática, arteria renal, arterias clínicas, que esos sangran, y después tenemos unas placas normales y nos encontramos lactosa del sangrado, y eso puede ser muy sutil. Entonces, a veces esto requiere un poquito de análisis cuando estamos hablando de la parte vascular, de las diferentes ventanas, el diferente tipo de contraste, que pues solo ver las plaquitas a veces no es suficiente, cuando es muy obvio, una laceración, una contusión, una lesión grado 5, es muy obvio que pues sí, se estalló el vaso, pero a veces queremos buscar un poquito más de detalle y hay que ir a la estación de trabajo a ver los estudios en diferentes módulos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor Marín. Todos los que fueron alumnos de la doctora Alvarenga de radiología, ella tiene una frase especial que dice: en trauma, la tomografía sin contraste es como la mujer sin maquillaje, se ve pero no se ve bien. Entonces esa es premisa básica, tomografía con contraste. Segunda premisa básica, el FAST y la tomografía son cosas diferentes. El FAST es para toma de decisiones y lo que vemos es líquido en los cuadrantes. Y la tomografía es para diagnóstico anatómico y topográfico. Tercer punto importante, no es que la tomografía no sea rápida, o sea, no es por eso que no llevamos al paciente inestable a tomografía, es porque si está inestable, va para quirófano, no pasa por tomografía. La ruta en pediatría, según las guías de la TOMIC, que es el gran grupo que estudia trauma en Estados Unidos, habla de que llega el paciente normalmente o suele ponérsele una carga inicial de volumen donde se recogió el paciente, los paramédicos, los bomberos. Esa se cuenta como la primera carga de volumen, suele ser cristaloide. Cuando nosotros lo recibimos en la emergencia, tenemos que averiguar si tuvo esa carga de volumen o no, porque lo que sigue no es más volumen, es sangre completa. En ese momento vamos a ver si el paciente se estabilizó. Si no se estabilizó, pedimos la segunda carga de sangre completa. Si a la mitad de la segunda carga de sangre completa, esto es en el contexto de trauma abdominal, el paciente no se ha estabilizado, va para quirófano. No va para ningún lado más, no ocupa FAS, no ocupa nada. Va para quirófano, hay que explorar. Y eso según la guía de la TOMIC. Si el paciente después de la primera unidad de sangre se estabiliza, lo podemos mover a tomografía para hacer diagnósticos anatómicos de lesiones. En pediatría, menos del 10% de los pacientes con trauma abdominal cerrada con lesión de víscera sólida terminan en quirófano. Porque el criterio de quirófano es la estabilidad hemodinámica. Si el paciente se estabiliza, no va a quirófano, sea el grado de lesión que tenga, excepto en los pacientes que tienen exclusión renal, que es lesión del pedículo con el riñón íntegro, pero que no le está llegando sangre arterial. Esos pacientes se puede dar manejo endovascular para revascularizar ese riñón o cirugía abierta. Porque tenemos el tiempo de isquemia caliente y isquemia fría. Después de las 6 a 8 horas ese riñón ya se perdió. Entonces para eso nos sirve el contraste, porque una tal sin contraste vamos a ver anatómicamente los dos riñones bien, pero un riñón puede estar sin perfusión y solo lo vamos a ver en la tomografía con contraste. En las lesiones de víscera hueca, como se instauran, sobre todo como lo explicó Víctor, por cizallamiento del meso, se perforan tardíamente. Entonces nos dan otros signos duros antes de lo de imagen de que hay perforación. El primero es acidosis y después lactoacidosis. Y después hemoconcentración, es el niño que se empieza a chocar y que en el hemograma de control tiene 14 de hemoglobina y llegó con 10. Ese va para quirófano. Y esos hacen peritonitis, ¿verdad? Siempre la sangre en abdomen, en pediatría, va a dar dolor abdominal y una pseudoirritación peritoneal. No es criterio quirúrgico hemoperitoneo en pediatría, no es.
Si el paciente está estable y no tenemos signos duros de perforación de víscera hueca, ahí lo dejamos. Nos sirve saber el grado de lesión, por ejemplo, hepática, si es una lesión grado 4, porque sabemos que es un paciente que puede desarrollar un bilioma en el futuro, o una hemofilia, que sería algo más dramático. Nos sirve saber qué grado de lesión tiene el páncreas para darle un manejo a la pancreatitis postraumática. Nos sirve saber si hay algún tipo de lesión en vaso, que si el paciente se estabilizó, no vamos a correr a hacer una esplenectomía. Entonces, tiene mucha utilidad. Nos sirve para ver blush o lesiones de fuga de contraste arterial, porque eso se puede manejar endovascular sin necesidad de abrir el paciente. Obviamente, en nuestra realidad, el paciente termina abierto siempre, pues, pero muchos de ustedes se van a ir a Europa a estudiar, a Estados Unidos, y tienen que entender, y es imperativo que un paciente, un estudiante que sale del Catarino, no sepa de trauma, si es lo que viven día a día. ¿Cuántos accidentes de moto llevan en adultos y en niños todos los días? Ese es el pan de cada día. Entonces, ustedes deben de saber trauma. Es más, el interno del Catarino debería tener la TLS antes de entrar al Catarino. Ese debería ser un requisito porque es un hospital de trauma. Entonces, en ese sentido, esos son en pediatría los puntos torales. Entendemos que cirugía a veces puede ser más agresivo en sus manejos porque es diferente totalmente en adultos. Pero en niños esos son los criterios y nosotros nos basamos en las guías clínicas de la ATOMIC.